Hola de nuevo, estamos aquí con otro vídeo más de Access y en este vídeo os voy a explicar los otros tipos de datos que nos habíamos dejado pendientes en los vídeos anteriores. Habíamos estado viendo texto corto, texto largo es lo mismo, lo que pasa es que nos permite escribir más caracteres. Luego tenemos además número, que lo habíamos utilizado aquí pero no habíamos visto sus características. Bueno, como siempre o como ya comenté en los otros vídeos, número lo utilizaremos para aquellos números o aquellas celdas que vayan a contener números con los que se vayan a hacer operaciones. Sin embargo, si son números con los que no se vayan a hacer operaciones, como puede ser un número de teléfono, puede ser un código postal, no es necesario ponerlo como número, sino que yo más bien utilizaría texto largo, texto corto. Cualquiera de los dos es válido. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, un campo en el que tuviésemos números decimales? Por ejemplo, un porcentaje de descuento. Imaginaos que ponemos aquí descuento y queremos crear una columna, un campo en el cual podamos escribir el descuento que se le aplica. Bueno, pues para ello también utilizaremos número y para aquellos números que vayan en formato de porcentaje debemos de tener cuidado porque aquí en tamaño del campo, en las propiedades, tenemos la opción de poner decimal y eso es un error bastante común. Si queremos utilizar un número con porcentajes, vamos a utilizar la opción doble. Y dentro de la opción formato, una vez hemos seleccionado doble, elegiremos porcentaje. Bueno, además si queremos limitar el número de decimales, podríamos modificarlo desde aquí, lugares decimales, y poner otra opción. Si lo dejamos así, funcionará ahora a la perfección y cuando volvamos a la tabla, pues veremos que podemos escribir los porcentajes y ya nos aparece el símbolo del porcentaje. Debemos de tener cierto cuidado porque ahora al insertarlos en la tabla pues nos permite insertarlos sin problemas y aparece ya con decimales, pero cuando utilicemos una consulta, este número que introduzcamos en la consulta lo multiplicará por 100 siempre. Bueno, para ello, cuando lleguemos al apartado correspondiente, pues ya lo volveré a explicar. Vamos a acabar de rellenar los porcentajes de descuento, incluso, un segundo, aquí he borrado esto, aceptar, vamos a darle a camisa, aquí vamos a poner 0% y 0%. Bueno, ya tenemos completada la tabla y volvemos otra vez aquí para seguir viendo nuevas opciones. Además tenemos otras opciones de datos que son fecha, hora, que esta nos podría ser bastante útil y que evidentemente si ponemos una fecha o ponemos una hora, pues nos permite elegir el formato en el que va a aparecer esa fecha. Aquí abajo tenemos la opción de elegir formato general, fecha larga, fecha mediana, que es muy similar a las opciones que nos aparecen en Excel. Bueno, como veis, pues tenemos todas estas opciones y si quisiésemos que apareciese una fecha en el formato más habitual, pues podríamos seleccionar fecha corta. ¿Qué más podemos hacer? Además tenemos la opción de autonumeración. No lo vamos a utilizar porque simplemente va creando números por cada registro nuevo que creemos, sino es un tipo de datos que nos permite crear una casilla de verificación. Es decir, por ejemplo, pues no lo sé, vamos a poner disponible con interrogante y podríamos seleccionarlo si sí que está disponible o deseleccionarlo si no está disponible. Además, por defecto, en las propiedades, si os fijáis, el valor predeterminado es no, es decir, que la casilla por defecto sale desactivada. Si queremos que la casilla salga activada, debemos de cambiar esto por sí. Recordad que hay que escribir el sí siempre con la tilde, porque si no puede inducir a algún tipo de error. Vamos a dejarlo como lo teníamos y vamos a comprobar en la tabla que ahora nos va a aparecer una casilla de verificación que podemos activar o no. Fijaos que para introducir la fecha podemos elegir el calendario, pero esto no sería útil si son fechas próximas al día en el que estamos hoy. Si queremos introducir una fecha anterior, por ejemplo, pues imaginaos que es la fecha de nacimiento y hace 25 años de esa fecha, pues no vamos a estar pasando con el calendario meses hacia atrás porque nos llevaría un montón de tiempo. Así que lo que podemos hacer también es escribir las fechas directamente. Por ejemplo, podemos poner esto.
y automáticamente al escribir él lo transforma en una fecha que sea legible. Si queremos movernos ahora en una fecha próxima porque nos hemos equivocado, pues sí que podemos utilizar ahora el calendario para modificarlo. Pero ya os recomiendo que escribáis las fechas directamente porque es mucho más rápido. Vamos a volver de nuevo a las opciones que tenemos aquí y vamos a ver qué más opciones tenemos. Nos quedaría el objeto OLE, nos va a permitir introducir objetos, por ejemplo una fotografía, por ejemplo un documento de Word que vaya relacionado, las instrucciones de un producto, las características, etcétera. Generalmente, yo personalmente no lo utilizo mucho porque si cambias de un ordenador a otro, pues es necesario que esos objetos estén siempre en el ordenador que está abriendo esa base de datos. Por lo tanto, ya os digo que yo no lo utilizo mucho, pero podéis buscarle utilidad. Hipervínculo, más de lo mismo. Yo personalmente tampoco lo utilizo, pero nos puede crear un hipervínculo a una página web, por ejemplo, si lo que estamos creando es una base de datos de empresas, por ejemplo, y nos podríamos crear hipervínculos. Otro que sí que utilizo bastante, lo mismo ocurre con datos adjuntos y calculado, que no los utilizo demasiado, pero este último, el asistente para búsqueda, sí que es interesante verlo porque nos va a crear un desplegable en la tabla que nos permita seleccionar unas opciones u otras. ¿Cómo haríamos esto? Por ejemplo, imaginaos que creamos un campo que se llama color y dentro de color queremos dar las opciones de, por ejemplo, 4 colores distintos. ¿Cómo haríamos eso? Pues nos iríamos al asistente para búsqueda. Y aquí la primera ventana que nos aparece nos pregunta si queremos que esos datos estén en una tabla, esos colores, o queremos escribirlos nosotros. Vamos a seleccionar que los escribiremos nosotros, pulsamos siguiente, y aquí donde pone col, vamos a escribir en columna los distintos colores. Por ejemplo, azul, debajo vamos a poner blanco, debajo vamos a poner rojo y verde. Le vamos a dar a siguiente y a finalizar, y vamos a ir a la tabla para ver qué ha ocurrido. Pues cuando pinchamos en la casilla donde se supone que va el color, nos aparece el desplegable y nos da la opción de elegir el color que nos interesa. Bueno, como veis es muy sencillo. Creo que no me he dejado ningún campo aparte de estos que he comentado que no los utilizo. Podéis investigar sobre ellos. Si alguien está interesado, puedo hacer un vídeo aparte en el cual explique estos otros campos. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo en el que seguiremos con cosas un poco más complejas de Access 2016. Hasta pronto.